La porción bíblica escogida para el mensaje de esta noche se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, desde el verso 21 al verso 31. Gálatas 4, del 21 al 31. Y así dice la palabra de Dios. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hasta aquí la porción bíblica escogida para esta noche. Que el Señor la use como motivo de bendición e inspiración para cada uno de nosotros. Amén. Los eternos contrastes de la vida humana. El pasaje escogido, ya lo hemos leído, está en Gálatas, capítulo 4, desde el verso 22 en adelante, como fue leído. El apóstol Pablo dirigió la carta a los Gálatas porque los Gálatas habían caído en un error gravísimo. Cuando Pablo visitó la provincia de Galacia y predicó el Evangelio, los Gálatas se convirtieron libremente al Señor Jesucristo. Recibieron el Espíritu Santo, comenzaron la vida cristiana lo más bien. Tenían gozo, tenían alegría, progresaban rápidamente. Pero después que Pablo se fue, porque Pablo era misionero, tenía que andar de pueblo en pueblo, tenía que recorrer caminos, gentes con otra doctrina entraron detrás de Pablo y enseñaron a los Gálatas que si querían ser salvos tenían que cumplir con la ley de Moisés, especialmente con el rito de la circuncisión y la observancia del sábado. Nunca, nunca, nunca el Evangelio de la gracia pura puede ir del brazo con la ley de Moisés. Son 2 cosas que se oponen la una a la otra. O una persona trata de cumplir con la ley, cosa imposible para ser salvo, o acepta el perdón gratuito, perfecto y eterno que Dios le ofrece debido al sacrificio de Jesucristo. Y eso le pasó a los Gálatas. Y Pablo, desesperado, tirándose de los cabellos, enojado también,
les escribe una carta furibunda, la carta a los Gálatas, que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, la carta a los Gálatas. Y en el capítulo 4, Pablo les habla acerca de varios contrastes interesantísimos que los Gálatas tienen que entender y nosotros también tenemos que entender. Por ejemplo, en Gálatas 4, versos 22 y 23, Pablo dice, 21, 22 y 23, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Dos hijos interesantes tuvo Abraham. Uno fue Ismael. Él engendró a Ismael en su sierva Agar o Sinaí. Agar se llama Sinaí, Sinaí se llama Agar. Ese fue el hijo de la carne, el hijo humano, el hijo del deseo carnal y nada más, el hijo natural. Y el otro hijo, llamado Isaac, nació de muy distinta manera. Isaac nació por designio divino, nació por orden divina, nació por el poder divino. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara, su mujer, tenía 90 años y además era estéril, Dios les prometió tener un hijo propio de Abraham y de Sara. Y al debido tiempo, según el tiempo de la vida, nació Isaac, que era todo lo contrario a Ismael. Ismael era hijo de una sierva, Isaac era hijo de la libre. Ismael fue engendrado por voluntad humana, por poder humano. Isaac fue engendrado por el poder del Espíritu Santo que actuó en su padre y en su madre Abraham y Sara. Y el mundo está dividido en el día de hoy entre los que son hijos de Dios por el poder de Dios y la promesa de Dios y los que son simplemente gente natural, gente que ha nacido de padre y madre y están llevando una vida natural, carnal, vulgar. Podrán ser hombres eminentes, podrán ser presidentes de grandes países, podrán ser reyes si se les antoja, podrán ser grandes artistas de Hollywood, pero son hijos de la carne, no tienen vida espiritual. Y otras personas sencillitas, humildes, pobrecitos, que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, son hijos de Dios, por haber nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo obró en Abraham y obró en Sara, su mujer legítima, para que naciera Isaac. El Espíritu Santo actuó sobre María de Belén para que María de Belén tuviera un hijo, que sería Jesucristo. Y el Espíritu Santo actúa en cada persona que se entrega a Jesucristo arrepentido de sus pecados, pidiendo perdón para que esa persona nazca de nuevo y llegue a ser hijo de Dios espiritual. El mundo, pues, toda la gran masa humana, 7.000 millones de habitantes como hay ahora, está dividido entre hijos del Espíritu y hijos de la carne. ¿Dónde estamos parados nosotros? Yo creo que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios por nuevo nacimiento. Hijos de Dios por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra de Dios, actuando juntamente con el Espíritu de Dios en el alma humana, hace nacer de nuevo una persona en respuesta a su fe en Cristo, a su aceptación de Cristo como su Salvador. Así que hasta el día de hoy el mundo se divide en Ismaeles y en Isaac.
nosotros somos Isaacs, nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, hijos de Dios, y por lo tanto, igual que Isaac, que fue el heredero completo de la herencia de su padre, nosotros los hijos de Dios somos herederos del reino de los cielos. Segundo contraste, están los versos, en el verso 24. Verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en la esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí Pablo presenta dos contrastes. El pacto del Sinaí, del monte Sinaí, el pacto que Dios hizo con los judíos sacados de Egipto a través de Moisés, en la cumbre del monte Sinaí, cuando todo el pueblo estaba acampado a los pies del monte, de la montaña. Moisés había subido hasta arriba, la montaña ardía en fuego, la montaña tronaba, la montaña temblaba, el pueblo estaba aterrorizado, tanto que llegó a gritar: por favor, que cese el sonido de la trompeta porque estamos aterrorizados y temblando. Y arriba Moisés estaba recibiendo de Dios el pacto llamado de el Sinaí, el pacto de la ley. Moisés bajó de la cumbre del monte después de estar 40 días allá arriba, trayendo en las manos los 10 mandamientos, la ley de Dios, los mandamientos de Dios para ser cumplidos por todos los hombres. Y si no se cumplen como Dios quiere, pues hay condenación. Ese es el pacto del Sinaí, el pacto de Moisés también, el pacto de la ley, como es llamado. Lo único que puede hacer es lo que hizo Agar, engendrar hijos para servidumbre, para esclavitud. Pero la otra mujer, Sara, ya está representando el otro pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y Sara especial, de darles a ellos un hijo especial que sería Isaac. Agar o Sinaí, la sierva de Abraham, representa el pacto de la ley, el pacto del monte Sinaí, que trajo servidumbre y trae servidumbre hasta el día de hoy a todo aquel que quiere agradar a Dios cumpliendo con la ley, cosa imposible. El otro pacto, representado por Sara, la mujer libre, la que recibe fuerza divina para producir un hijo, es el nuevo pacto en Jesucristo. El nuevo pacto en Jesucristo que trae salvación perfecta, gratuita, eterna a todo aquel que cree. Qué inmensa diferencia en los dos pactos. Toda la Biblia está escrita para hablar de la diferencia que hay entre el pacto del Sinaí y el pacto nuevo en Jesucristo que Él selló, firmó con su propia sangre. Y Pablo está mencionando aquí, estas dos mujeres son una alegoría. O Sinaí representa el pacto de la ley. Sara, la mujer libre y fecunda, representa el nuevo pacto en Cristo, el nuevo pacto de salvación. ¿Bajo cuál mujer vivimos nosotros? Por favor, no bajo la sierva egipcia, sino bajo la mujer libre, fecunda, bendecida, aprobada de Dios. Y también Pablo habla de las dos Jerusalenes. En el versos
25 y 26, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la Jerusalén de Palestina, la capital de los judíos. Pues esta Jerusalén actual, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí Pablo contrasta las dos Jerusalenes, la Jerusalén material, la que está en Palestina, la que está en Israel, la que puede ir a visitarse en un viaje turístico, que yo no se los recomiendo porque es tirar la plata. La capital de Israel, una ciudad llena de conflictos, siempre hay peleas entre árabes y judíos, siempre hay problemas allí de toda clase. Israel no produce ningún fruto espiritual hasta el día de hoy, de nada sirve ir a Jerusalén. Hay viajes turísticos a Jerusalén en cantidad, a cada rato hay viajes turísticos. Llevan a gente que pagan $1.800, les muestran un montón de lugares que ellos dicen son lugares bíblicos y es todo falso. De las historias bíblicas no queda casi nada. No queda casi nada en Israel ni en Jerusalén. Pero allí les muestran la casa de Caifás, la casa de que aquí, que allá, que esta encina, que le muestran todos los lugares bíblicos y no existen ya. El tiempo borró todo eso. La Palestina es un país totalmente profano, nada sagrado. Pero individuos vivos organizan un viaje turístico a Israel y gente ingenua paga $1.800 para ir a Jerusalén. A ver qué, nada que valga la pena. Y esa Jerusalén actual, junto con sus hijos, los judíos, está en esclavitud. En esclavitud al pecado, en esclavitud a la ley, en esclavitud a las tradiciones, en esclavitudes a las eternas imperfecciones humanas. Pero la otra Jerusalén es la Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén, una ciudad simbólica descrita en Apocalipsis capítulo 19. Y Pablo dice, nosotros los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, hijos de Dios por fe en Cristo, somos ciudadanos de la Jerusalén de arriba, de la nueva Jerusalén. Y esos somos nosotros, queridos hermanos, ciudadanos de la nueva Jerusalén. Allá están nuestros nombres, allá están nuestros documentos. El día que nos toque morir, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, partimos para estar en aquella ciudad, junto con Cristo. Pero la Jerusalén de abajo, la Jerusalén de materia, está allí, en Israel. Si quieren ir a verla, pues paguen el tiquete, pero no se los recomiendo, es perder el tiempo y perder el dinero. Mejor es pensar en nuestra herencia celestial, la nueva Jerusalén. Una ciudad descrita en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 19, como perfecta, con calles de oro, con puertas de perlas, una ciudad que no conoce ni el pecado, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la tristeza, ni las lágrimas, ni ninguna de las cosas que agobian en estos momentos a toda la raza humana. Y nosotros, los creyentes en Cristo, somos ciudadanos de esa ciudad. ¡Qué hermosa cosa ser ciudadano de la ciudad de Dios! Perfecta, hermosa, donde no hay ni la más mínima sombra de mal. ¿No es precioso? ¿Para qué ir a la Jerusalén de piedra que está allí en Israel, cuando pronto iremos a la nueva Jerusalén con Jesucristo? Así que Pablo contrasta perfectamente la nueva Jerusalén con la Jerusalén actual. La Jerusalén actual, la judía, junto con sus hijos, los judíos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Y todos los que son ciudadanos de esa ciudad por fe en Jesucristo son también hombres y mujeres libres. Libres del pecado, libres de la condenación, libres de la muerte.
porque tenemos ya la vida eterna. ¿No es maravilloso? Claro. Ahora Pablo también hace ver la lucha constante entre la carne y el espíritu. En el verso 27 dice Pablo, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, Isaac, así también ahora. Pablo menciona la eterna lucha entre los que son hijos de la carne y los que son hijos del espíritu. Siempre habrá lucha y contención contra los creyentes en Cristo. En algunas partes esa lucha es suave, en otras partes esa lucha es terrible. Siempre, siempre los hijos de la carne, los hijos meramente del hombre, están en lucha con los hijos de Dios, los nacidos del Espíritu. Pero hay otra lucha también. Dentro de nosotros mismos hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. Vamos a leer un pasaje. Está en la carta del apóstol Santiago. Santiago 4, vamos a leer desde el verso primero. Santiago 4, desde el verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Qué lucha que hay adentro a veces, entre el Espíritu de Cristo que quiere hacernos buenos y el espíritu de la carne que quiere hacernos malos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no podéis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela? Celosamente. El Espíritu que Dios puso en nosotros el día que nos convertimos quiere ganarnos para Cristo. El espíritu del mundo que también está en nosotros, llamado la carne, quiere ganarnos para el mundo. Y aquí Santiago es claro cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? No hay que amar al mundo ni las cosas de este mundo, porque si el mundo gana la victoria en nosotros, fracasaremos como cristianos y nunca tendremos bendición. Qué lucha más tremenda la lucha que hay en el corazón humano, entre las pasiones del hombre, los deseos del hombre, los apetitos del hombre y el espíritu que Cristo puso en nosotros el día que nos convertimos y que quiere ganarnos para Él. Hay un lastre en nosotros que nos tira hacia abajo, la carne.
Hay un impulso en nosotros que nos eleva hacia arriba, el Espíritu Santo. ¿A cuál vamos a seguir? ¿A la carne que tira para abajo o al Espíritu que tira para arriba? En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo menciona este conflicto. Colosenses, capítulo 3. El verso 5. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ello. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Miren qué lista que hay que dejar, porque pertenecen a la carne y no al espíritu. Dejad ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, del Ismael, con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el día, hasta el conocimiento pleno. Esa es la solución al conflicto de la carne y el espíritu dentro de nosotros. Hay una lucha dentro de nosotros como hay una lucha en el mundo. ¿Cómo se vence en esa lucha? ¿Cómo se soluciona el conflicto? Tomando una decisión. La misma decisión que tomó Abraham cuando Sara le dijo que no podía heredar Ismael, el hijo de la sierva, junto con Isaac, el hijo de ella. Y Abraham tomó una decisión que Pablo menciona ahí en Gálatas. Una decisión grave que le hizo doler el corazón porque era un hombre bueno y amaba a su hijo Ismael. Tomó la decisión y echó de la casa a Agar la sierva y a su hijo Ismael, el hijo de la carne, para que solo quedase la mujer libre y el hijo de la promesa. Esa es la solución al conflicto de esa lucha interna que todos llevamos de la carne contra el espíritu. Una vez en el Museo de Bellas Artes de México vi un cuadro notable, era un cuadro enorme, grandísimo. Representaba precisamente ese momento bíblico cuando Abraham está expulsando a Agar y a Ismael de su casa. En el fondo del cuadro está Sara teniendo al pequeño Isaac en los brazos. Tiene un rostro feliz, tiene ojos únicamente para su pequeño hijo Isaac. Por fin el pequeño Isaac se verá libre de los ataques de Ismael. Agar, la madre de Ismael, está llorando en el cuadro. Claro, está siendo expulsada de la casa. Abraham, el anciano, tiene un rostro de sufrimiento porque está tomando una medida que le parte el corazón, aunque Dios se la está mandando. El rostro más notable en el cuadro es el rostro de Ismael, un muchacho de 14 años. Está mirando a su padre Abraham con una mirada de rencor y de odio, porque está siendo echado de la casa. Una medida dolorosa, pero necesaria. La sierva y su hijo carnal tenían que salir de la casa del hombre de Dios para que solo quedase la mujer legítima y el hijo de la promesa divina. Y es la lucha que está aquí adentro y que tenemos que resolver haciendo lo mismo. Pablo dice, dejad
abandonar, echar fuera. Igual que Abraham, que tuvo que echar fuera a Agar y a su hijo Ismael, el creyente tiene que echar fuera de sí la carne, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para resolver el conflicto de la lucha continua entre la carne y el Espíritu dentro de uno. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Echar fuera de nosotros lo que es carnal para darle lugar solo a lo que es espiritual. Resuelto este conflicto, tenemos una vida cristiana victoriosa, fructífera, triunfante. Sí, grande alegoría, la alegoría de Agar e Ismael, Sara e Isaac y Abraham, que tiene que tomar la decisión tremenda, echar fuera a la sierva y a su hijo, para que haya paz en la familia. El día que echemos fuera de nosotros la carne que tanto molesta, habrá paz en nuestra vida. Es lo que enseña la palabra de Dios. Amén y amén. Hagamos una oración pidiéndole al Señor esa fuerza espiritual para vencer la carne dentro de nosotros, para que solamente el Espíritu de Cristo, que ya está en nosotros, dirija nuestra vida. Oremos. Oh Señor amado, tremenda la decisión que tuvo que tomar Abraham cuando tú mismo le dijiste, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no puede heredar el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Es una tremenda verdad para nosotros, Señor. Ayúdanos a tomar esta misma decisión de echar de nosotros lo que es carne para agarrar solamente lo que es espíritu, Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Pedimos esta bendición en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.